Gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de el medio centro organizador o el medio centro de creación, o también conocido como medio punta. Pero para mí no es un medio punta porque el medio punta para mí es un extremo, pero se le dice así, no sé por qué. O también se lo conoce típicamente como el número 10 del equipo de fútbol. Vamos a hablar de este jugador, características, qué cualidades debe tener y cómo debe de jugar en la cancha. Toda la parte técnica. Pero antes, como siempre, te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que voy a subir. Ahora sí vamos a comenzar. Primeramente vamos a hablar acerca de este jugador, de las características y cualidades que debe tener. Bueno, ¿quién no conoce un número 10? El número 10 hay full jugadores. Ahora, como les dije en un anterior video, que a propósito de técnicas de jugadores, les voy a dejar aquí una lista de reproducción para que vayan a ver de cada jugador, de cada posición en la cancha, cómo debe jugar técnicamente. Y van a ver. Y también ahí dije que ahora los números no tienen que ver mucho. Antes sí se les tomaba más en cuenta, pero ahí es muy poco. No es como antes. Todavía tiene un poco, sí, pero no como antes. Y el 10, el número 10, que era antes bien conocido, que sabía que era un 10, el 10 debería ser una persona hábil, inteligente, con cualidades y características rápidas mentalmente. Pero hoy en día el número 10 no tiene que ser así, puede ser un número 8, un número 6, ya depende del número que tenga. Bueno, este jugador, ¿quién lo conoce? Como te dije, los números 10 normalmente hoy en día, ya el típico 10 es, por ejemplo, es el Ronaldinho, en la antigüedad era Pelé, Maradona, hoy en la actualidad es Kevin De Bruyne. Hay muchos jugadores que son números 10 y son bien conocidos, y que la cuestión es que si tú quieres jugar como uno de estos jugadores, debes trabajar mucho más que los jugadores o que las otras posiciones. ¿Por qué? Porque este jugador tiene que tener características siguientes. Primero, debe ser ágil mentalmente. Todo es mentalmente. Ágil, rápido, decidido. Aparte de eso, debe tener buen regate, buen drible. Tiene que tener cambio de ritmo, manejar los tiempos de la cancha. Y si es que puedes aplicar velocidad en el partido, mucho mejor. O sea, si correr más rápido, mucho mejor. Tienes que saber tener una perspectiva de toda la cancha, dónde poner un pase, precisión. Debes saber dar un pase correcto, patear al arco de manera correcta, con fuerza, colocación, tiros potentes y todas las características que te puedes imaginar. Eso tiene que tener un 10. Y para eso debes trabajar bastante, porque si no trabajas y eres de la posición número 10, entonces déjame decirte que ahí sí vas a estar perdido, porque no te van a tomar mucho en cuenta, porque puede venir otro jugador que sea más hábil que tú, tenga las características que te estoy diciendo y terminas fuera de la cancha. Aparte de eso, la estatura no, bueno, en este caso, en estos jugadores, la estatura o el tamaño o el porte no tiene mucho que ver, igual que la contextura física, porque estos jugadores, no importa si son pequeños, son altos, no tiene nada que ver, pero sí es recomendable que pase del 1,70 y de ahí cualquier tamaño. Eso ya es cuestión ya de cómo tú seas físicamente. Igual no tiene que ver mucho el físico. Sí, lo que sí yo aquí recomiendo que tengas mucho fuerza en las piernas, porque los jugadores de este tipo tienen que tener la fuerza en las piernas para aguantar el balón. Dicho eso, aquí te voy a hacer una pregunta para que me respondas en un comentario y que la coloques ahí y me digas cuál es el mejor jugador para ti, el mejor 10. Puedes ir a investigar, puedes ir a consultar y puedes ver cuál es el mejor jugador número 10 o medio centro organizador o medio centro de creación que hayas visto en el fútbol. No me vendrán a decir Messi, porque Messi no es un medio centro, él es un extremo, así que así juega él. Normalmente, bueno, juega como extremo, también puede jugar como
medio centro organizador, pero como Messi yo lo he visto jugar, él es un jugador que es rápido con el balón y tiene velocidad para hacer cambios de ritmo por la punta, por los extremos. Entonces es un jugador que no, para mí su característica no es un medio centro organizador. ¿Cuáles son medios centros organizadores? Ya te dije algunos, pero para mi punto de vista, los tres que están y son más conocidos son los siguientes. Maradona me dicen que ha sido un jugadorazo en su tiempo, pero lastimosamente no puedo decir nada yo, porque no lo vi jugar. Eso sí, por más que vea videos en la compu y diga, no me parece porque no lo vi jugar en realidad. Los que sí te puedo dar yo, mi punto de vista de los jugadores que yo he visto y que son números 10, vamos a ver. Está Ronaldinho, que lo vi jugar. Está Zinedine Zidane, Zizou que le dicen, y Juan Román Riquelme. Estos tres jugadores para mí son los mejores que yo he visto a nivel mundial y desde los 36 años que tengo y que conozco. Estos jugadores para mí son mejores. Y entre ellos, el mejor jugador entre estos tres, siempre para mí debe haber un mejor jugador ahí, es Ronaldinho. De ahí los otros dos, Zinedine Zidane y Riquelme, están por ahí un poquito al mismo nivel. La diferencia es que Zidane era un líder en la cancha. Él se llevaba la banda de capitán. En cambio Riquelme, Zidane era líder en cualquier equipo. En cambio Riquelme no era líder en la selección argentina, pero era líder en su equipo, ¿sí me entienden? Entonces ahí está la diferencia. Por eso es un poquito, puedo decir que está más abajo, pero igual son dos jugadorazos que están en el podio. De ahí los demás, pues hay muchos. Bueno, ahora como el Kevin De Bruyne dicen un número 10, para mí no es un número 10. Él para mí es un jugador, un medio centro ofensivo. No es, ¿cómo le puedo llamar? Un medio centro de contención le puedo llamar a él. Porque en realidad no tiene características de un medio centro organizador. Y hay ahora normalmente jugadores así como un 10 ya no he visto. Es muy difícil ver un 10, que como te digo, como las características de Ronaldinho, de Zidane, es bien difícil ver, porque ahora el fútbol como se ha modernizado, dicen entre comillas, para mí no es modernizado, sino que vienen con sus reglamentos, sus nuevas formas de jugar, sus nuevas tácticas, técnicas, que en realidad en vez de acomodarlo lo están dañando para mi punto de vista, porque el fútbol, por ejemplo en Europa, el fútbol ya lo están haciendo bastante mecanizado, y ahí no necesitas un 10, porque sabes que es mecánico, tienen que jugar todos a un mismo ritmo, a un mismo nivel y acoplarse al juego. En cambio, aquí en Sudamérica sí salen bastantes 10 y todavía hay 10 que juegan, porque aquí en el fútbol de acá no es mecanizado, es como te digo, aquí necesitan jugadores que desborden, que hagan gambetas, y es la diferencia, pero igual aquí en Sudamérica ya se está acoplando eso de mecanizado y cada vez va pegando eso de europeo, que para mí es un error, porque están dañando el fútbol. Dicho eso, ahora sí vamos a ver cómo debe jugar tácticamente un jugador, un número 10, y dónde debe pararse. Vamos a ver. En las alineaciones que normalmente debe ir un número 10 son las siguientes. Un número 10 puede ir en alineaciones de 3, 4, 1, 2. Puede ir en 4, 3, 1, 2. También puede ir en 3, 5, 2. En esas hasta ahora sé. De ahí no hay más. Bueno, les voy a indicar. Por ejemplo, en 3, como les digo, en 3, o sea, 4. Ya les voy a ir diciendo cada posición. Cada posición pueden ver en la lista de reproducción. Miren, ahí está. Listo. Este de aquí es el número 10. Este de aquí. Como pueden ver. Ya, entonces está 3 defensas centrales, 2 volantes, uno de izquierdo, uno derecho, un volante puede ser aquí 2 de contención, o sea de recuperación,
o cinco, o puede ser uno de contención y otro de recuperación y uno de ofensivo, como pueden ver, así puede ser. Pero normalmente ahí se usa dos de recuperación o dos cinco y con el jugador central. Este es el número 10 y dos delanteros, como pueden ver, tal cual. En un equipo yo creo que no puede ir dos números 10, jamás vas a ver dos números 10. El motivo es el siguiente, ya que estos jugadores cuando son números 10 no tienden a defender, o sea, ellos no defienden. O sea, si es que nos están atacando por todo lado o nos tienen replegados en la defensiva, ellos no van a defender, ellos se van a quedar por una posición a media cancha o a tres cuartos. Desde aquí ya no pasa el jugador, o sea, de aquí ya no baja, esto de aquí ya no baja este jugador. Él se queda por este sector de acá, pero ya no baja. Entonces este jugador, como te digo, no puede haber dos. ¿Por qué? Porque si hubiera dos que vamos a perder y estos dos jugadores que son 10 ya no van a bajar. Entonces ya no van a ayudar a defender. Y en el caso de que estén atacando, es más propenso a que nos metan más goles que en lugar de hacer goles. Por eso no puede haber 2-10. Esa es la parte táctica. De algún técnico que meta 2-10, puede existir. Pero para mí es un grave error. No debe poner 2-10. Ahora, en el caso de que meta 2-10, entonces ese jugador número 10, el segundo jugador debe tener características de recuperación, pero ahí ya no sería un 10, allá sería un jugador de medio centrocampista, que ya no es lo mismo a un 10. Entonces ahí ya se cambia, si ven, se dan cuenta, o sea, no se puede 2-10. Ya, como pueden ver, este 10, ¿qué es lo que debe hacer este 10 ahí en la cancha? Aquí lo que debe hacer este 10 es simplemente alimentar a estos dos jugadores de acá. O sea, alimentar me refiero a repartir el balón. Este jugador debe repartir el balón, filtrar el balón a estos dos delanteros. Solo ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo de él, no hay más. No, él podría apoyarse con estos dos jugadores, con estos dos de aquí. Con estos ya no debería regresar a tocar, pero hoy en este fútbol de ahora, sí regresa el balón, pero para mí no debería regresar, para nada. Solo debería jugar con estos dos y con estos dos volantes siempre y cuando estén desbordando. Solo ahí debería jugar con estos dos. ¿Por qué? Porque es un medio centro de organizador, pero ofensivo, de ataque. Entonces, en el caso de que este jugador ya comience a regresar el balón, ya no sería un medio centro de organizador, sino sería un medio centro, nada más. Entonces ahí está la diferencia. Por eso que yo digo que ahora los 10 están desapareciendo, porque ya los técnicos tratan de evitar que haya equipos sobre todo hay equipos que les atacan más, y entonces tratan de evitar que los ataques sean ocasión de gol. Entonces evitan eso. Por eso es lo que ellos ya limitan los números 10. Es muy raro ver. Es bien raro ver un 10, pero un 10 como Ronaldinho, como Riquelme, como Zidane. Es muy raro ver. Y hasta como el mismo Maradona. Hasta como el mismo Pelé. Porque Pelé no te bajaba a defender nunca. Zidane tampoco. ¿Sí ven? Ni Maradona. Entonces aquí debemos ver que esto es diferente ya. Entonces este jugador, como te digo, debe tratar de alimentar a estos dos. Y para alimentar, él debe tener precisión en los pases, filtrar bien los pases. Por ejemplo, si la defensa está aquí, si hay defensas aquí, como pueden ver, él debe saber filtrar en medio de estos dos, en medio de estos dos y en medio de estos dos para que pase el pase. O por lo menos llevarse de un defensa que se le acerque, llevarse y filtrar el pase. Entonces ahí está la habilidad, la precisión y la perspectiva en la cancha que debe tener este número 10. Por eso este jugador debe ser un jugador completo. Si no es un jugador completo, si tú no te sientes
con la capacidad de tener esas características, mejor búscate otra posición. O practica más. Aquí sí debes practicar bastante, sumamente bastante, para que puedas lograr hacer este tipo de jugadas. Porque es más difícil. A este jugador es propenso a lesiones. ¿Por qué? Porque todos los defensas, todos los medios, los defensas, la media cancha, van a tender a golpearlo, porque es un jugador que va a tener, miren la presión donde está, en medio de dos medios y de dos defensas. Entonces tiende a lesionarse porque lo van a golpear o lo van a ir a entrar con mayor fuerza. Entonces por eso yo decía que no necesitas ser corpulento esta parte de aquí, pero sí tus piernas para aguantar el choque de las piernas de los otros jugadores, porque ellos te van a ir a golpear. Entonces tú debes aguantar esos golpes para poder tocar bien y no caerte por todo. Entonces ahí está, es la gran característica que necesita este jugador. No sé si han visto jugar a Juan Román Riquelme, les invito a ver un video de Juan Román Riquelme, y era uno de los jugadores que más aguantaba el balón, por más que le pateaban, le daban golpes en las piernas, le arrastraban el pie. Ese jugador no se dejaba quitar por nada. La cuestión es que él tenía el balón hasta buscar un claro para meter el pase filtrado. Ese era Riquelme. Igual, Zidane era lo mismo. Zidane metía, lo bueno de Zidane que era corpulento, entonces también metía cuerpo y no se dejaba. Ronaldinho era muy rápido en cambio, y también le metía en pierna. Ustedes si han visto videos de Ronaldinho se darán cuenta que era hábil en las piernas, le metían la pierna, le daban patazos, y él seguía parado evitando que le quiten el balón. Por eso esas características tienes que tener. Si tú, como te digo, no te sientes en la capacidad de jugar como número 10, entonces mejor busca otra posición o hazte medio centro, nada más, un mediocampista o un medio centro de recuperación número 5 o un número 8, que se dice normalmente. Si no, practica bastante, como debes practicar, bastantísimo, busca videos cómo juegan, mira los videos cómo juegan, y debes practicar habilidad, rapidez, agilidad mental, inteligencia, debes practicar velocidad en los pases, precisión, puntería al arco. Y eso que me olvidaba, este jugador debe saber patear en estos puntos de aquí, debe saber patear. Puntos que son específicos para hacer goles. Debes saber patear bien, por eso debes tener precisión, porque aquí en un tiro libre, vamos a poner una barrera del tiro libre aquí. En un tiro libre, este jugador en un tiro libre debe saber meter el gol. Este jugador, meter el gol. O la precisión. Por eso han visto a Ronaldinho, a Zidane, a Riquelme, buena forma de patear. Messi tiene esas características, pero como te dije, Messi lo toman como un jugador medio punta o extremo, porque él también puede hasta jugar como delantero. Entonces no es un medio centro organizador. ¿Sí me entienden? Y un medio centro organizador o un 10 tiene que tener las características de no engolosinarse con el balón, sino saber hacer una gambeta, tocar. Saber hacer una o dos y tocar. En cambio, Messi no tiene esas características. Si me van a discutir, porque normalmente piensan que Messi es un 10 y no es un 10. Le dan el 10 porque el 10 representa mucho en equipo. De ahí el 10 en Barcelona, cuando recién comenzó a sobresalir, al que le dieron el 10 es a Ronaldinho. Y él sacó adelante el equipo. Después vino Messi y Ronaldinho le dio a él. Pero no es un 10, porque Messi se engolosina con el balón y se va hasta el arco si es posible. En cambio, Ronaldinho no era así. Ronaldinho, cuando veía un pase para filtrar el balón, le daba a cualquier compañero que sea, hasta un defensa le daba para que haga gol. Es la diferencia. Entonces, este jugador no debe ser egoísta aparte de eso. Este medio centro organizado no debe ser egoísta, porque hay muchos jugadores que son bien egoístas, que les gusta coger el balón y llevarse hasta el arco. Este no debe ser así, sino que debe jugar con los compañeros y saber dónde están ubicados. Por eso llamo perspectiva, saber dónde están ubicados cada jugador para darle un pase, sobre todo los de adelante, porque si regresa el balón ya no es, como te digo, un medio centro, un número 10. Los 10 siempre van para adelante. Eso es todo lo que te puedo decir, no hay más que decir, pero me desplayé bastantísimo sobre este jugador, porque para mí es uno de los mejores en la cancha. Cualquier equipo que tenga un 10, desen por seguro que ya tiene
un 20% a un 30% del partido ganado, porque este jugador, a lo menos si es así como los jugadores, como te acabé de decir, las características como Ronaldinho, Riquelme y Zidane, déjame decirte que ya es un 20 o 30% de un partido ganado. Es más seguro que gane ese partido porque ellos saben resolver partidos con jugadas o con tiros al arco. Eso es todo, mis amigos. Espero que les sirva este pequeño video, que no es tan pequeño, pero que les sirva para que aprendan. Y si tú quieres ser un 10, tienes que practicar bastante. Recuerda que puedes ver videos aquí en mi canal para que veas cómo debes practicar. No he hecho videos específicamente para un 10, pero sí, por ejemplo, algunos como cambio de ritmo, aprender a regatear, que son algunos, pero también tienes que aprender perspectiva, que son, ¿no? Normalmente no se enseña, pero sí debes ver qué jugadores están abiertos en la cancha, cuáles son tus compañeros, dónde están ubicados, eso ya se llama perspectiva. Si no tienes eso, por lo menos un 10 es muy difícil que progreses. Dicho eso, mis amigos, espero que les sirva este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirse y nos vemos hasta la próxima, mis amigos gambeteros. Chao.